una auditoría de alrededor de 270 páginas, 140 de ellas de texto, otro tanto de documentación, a donde se encuentran algunos datos muy pero muy interesantes. Vos lo mencionabas en el título de arranque, Luli. Un desvío de fondos que se calcula a plata de aquel momento en alrededor de 3 millones de dólares. Barrio Nuevo, el sindicalista socio de Javier Milei, denunciado por el desvío de 3 millones de dólares. ¿Qué pasó, Mariano? ¿Cómo va? Mariano Martín vino de visita. Hola, Luli, gracias por la invitación. Bueno, la verdad que es muy impactante esta denuncia que tiene que ver con una auditoría y que empieza a tener, por estas horas, seguramente vamos a tener novedades, su cauce judicial penal. Pero para contarte esta historia, Luli, tenemos que hablar de una obra social, de un sindicato, no desde los que tienen más cartel. El sindicato es el de seguridad y la obra social es la del personal, que básicamente atiende a vigiladores privados, patobicas, custodias, etcétera, etcétera. Es un sindicato que conduce Ángel García, un histórico aliado de Luis Barrio Nuevo, pero que en los últimos años tomó distancia. Hubo un gran enfrentamiento y ese enfrentamiento, que podemos situar alrededor de 2016, empezó a traducirse en una suerte de asedio respecto del sindicato, intentos de impulsos sobre líneas internas para desplazar a Ángel García, siempre promovidas por Luis Barrio Nuevo. Pero de todos esos capítulos, Luli, el que nos toca relevar hoy es el que se produjo entre septiembre del año pasado y marzo de este año. Durante ese periodo, Luli, hubo una intervención sobre la obra social del gremio del personal de seguridad que manejó en este semestre un hombre muy cercano a Luis Barrio Nuevo. Nos estamos hablando de Sigifredo Jorge Vanegas. Para más datos, había sido pediatra de la hija de Luis Barrio Nuevo. Lo que vamos a contar hoy es la auditoría que hizo respecto de esta gestión de 6 meses el sucesor de Vanegas, un hombre llamado Jorge Alonso, que, por lo que nos contaban, tuvo que irse de una manera también compleja de la obra social, presionado por este tipo de investigaciones que venía llevando a cabo, pero que deja como fruto esta auditoría que hoy podemos contar con bastantes detalles. Una auditoría de alrededor de 270 páginas, 140 de ellas de texto, otro tanto de documentación, a donde se encuentran algunos datos muy pero muy interesantes. Vos lo mencionabas en el título de arranque, Luli. Un desvío de fondos que se calcula a plata de aquel momento en alrededor de 3 millones de dólares. ¿Cuál era la operatoria que se había detectado? Básicamente era hacerles pagos desde la obra social controlada por alguien leal a Luis Barrio Nuevo a favor de fundaciones inexistentes, esas fundaciones que prácticamente no tienen actividad, fundaciones fantasmas, podríamos decirlo. Sí. ¿Cómo lo relevó el propio auditor que hizo este informe? Imagino que el auditor no va a escribir la sacoguita para la corona. Te diría que no es tan disímil de lo que vos estás planteando. Si querés, podemos verlo en una placa a donde se muestra específicamente cuál era la operatoria de la cual sospechaba el titular de la intervención que vino después de este hombre de Luis Barrio Nuevo. Creo que ese no es... ahí dice, hemos detectado el pago a la Fundación Médicos Solidarios, una fundación que nadie conoce, por la suma de, 347 millones de pesos, es un montón, y te muestran cómo está desagregado. ¿Fundación Médicos Solidarios tiene algún tipo de funcionamiento? Bueno, a ver, lo que justamente cuenta más adelante la auditoría es que se desconoce absolutamente cuál es la labor de la fundación, pero se desconoce también si prestó servicios médicos, a quién prestó los servicios médicos, a través de qué profesionales prestó esos servicios médicos, porque lo único que figura dentro de la obra social es que hay honorarios médicos, honorarios por psicología, honorarios por atención. En ningún momento consigna a quiénes se atendió, cómo se atendió, en qué fechas, con qué prestaciones.